¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su canal, Siguiendo al Maestro. Hoy es jueves 20 de marzo del año 2025. Así es, amigos. ¿Y qué tal? ¿Cómo les va en este apocalipsis? Espero les vaya bien. Bueno, pues para el día de hoy les tengo la tercera parte de la saga La Última Cena. Así es. Si les parece interesante esto que vamos a escuchar y leer el día de hoy, les sugiero que se quede cómodamente sentado en el lugar donde esté, se ponga su cinturón de seguridad, porque en unos instantes más, después de ver el intro del programa, nos vamos directamente al contenido principal de este video. Así es que, ¿qué les parece si empezamos a rodar la cámara? La Última Cena, parte 3, tomado del libro Caballo de Troya número 2, escrito por Juan José Benítez. ¿Quién es más grande? ¿El que se sienta a comer o el que sirve? ¿No se considera al primero como al principal? Y, sin embargo, observad que yo estoy entre vosotros como el que sirve. En verdad os digo, que si así actuáis, haciendo conmigo la voluntad de mi Padre, entonces sí tendréis un lugar a mi lado en el poder. Cuando Jesús hubo terminado, detuve la cinta, alertando al ensimismado general sobre las escenas que nos disponíamos a escuchar y que arrojan una nueva luz en torno a las confusas explicaciones de los evangelistas acerca de Judas y de su traición. Hacia las 8 de aquella noche del jueves 6 de abril del año 30 de nuestra era, a la hora más o menos de iniciada la histórica última cena, los sensibles receptores instalados en la cuna registraron una serie de pasos y el agudo lamento de los goznes de la puerta de doble hoja al ser abierta. Aquellos sonidos correspondían a la primera salida de los discípulos del cenáculo. Eran los gemelos Santiago y Judas de Alfeo, que descendían a la planta baja para recoger parte del menú. Recuerdo muy bien sus rostros, desacostumbradamente tristes. El retorno a la cámara quedó igualmente marcado por un segundo chirriar de la puerta, nuevos pasos sobre el entarimado, el entrechocar de los platos y el alegre borboteo aquí y allá del agua y el vino al ser escanciados nuevamente. Por espacio de breves minutos, Curtis asistió entre divertido y escandalizado a una inconfundible sinfonía de sonidos. Aquellos hombres rudos no se distinguían precisamente por su delicadeza a la hora de deglutir los manjares o de sorber las bebidas. Era evidente que los apóstoles tenían hambre. Durante 5 o 10 minutos
Nadie hizo el menor comentario, pero poco a poco, mediado este segundo plato, empezaron a surgir algunas bromas acerca del cordero asado. El Galileo, recuperado su característico y habitual buen humor, intervino también, haciendo un encendido elogio de la jaroser, una mermelada a base de vino, vinagre y frutas machacadas, confeccionada por la madre del pequeño Juan Marcos, y cuya misión era aliviar el riguroso sabor de las obligadas hierbas amargas. Así, progresivamente, la conversación fue haciéndose más alegre e intrascendente, como si nada hubiese ocurrido. Pero el maestro tenía aún muchas cosas que decir, y su voz volvió a sonar 5 por 5, anunciando pública y oficialmente la traición del Iscariote. Ya os he dicho cuánto deseaba celebrar esta cena con vosotros. Jesús de Nazaret parecía turbado, y sabiendo en qué forma las demoníacas fuerzas de las tinieblas han conspirado para llevar a la muerte al Hijo del Hombre, tomé la decisión de cenar con vosotros en esta habitación secreta y un día antes de la Pascua. Los discípulos, a juzgar por los esporádicos chasquidos de sus lenguas, el golpeteo de los huesos al ser arrojados sobre los platos y algún que otro generoso eructo, seguían comiendo, más atentos, al parecer, a las exquisitas viandas que a las proféticas frases del rabí. Ya que mañana, a esta misma hora, no estaré con vosotros. El dramático anuncio del Cristo sí debió ser captado por algunos de los apóstoles porque, de pronto, el trasiego de la cena decreció y el silencio se hizo más intenso. Os he dicho en repetidas ocasiones, continuó el Nazareno, que debo volver al Padre. Ahora ha llegado mi hora, aunque no era necesario que uno de vosotros me traicionase, poniéndome en manos de mis enemigos. Tras estas palabras, la ausencia de sonidos fue tal que Curtis llegó a insinuar si se había producido algún fallo en la transmisión. Negué con la cabeza. Por primera vez, los íntimos del Galileo, alertados por el propio rabí, empezaban a tomar conciencia de la existencia de un renegado en el seno del grupo. Aquello fue tan grave e inesperado que necesitaron varios minutos para reaccionar. Al fin, uno tras otro, con temor, formularon la misma pregunta: ¿soy yo? Con toda intención, con el propósito de que el general advirtiera lo que estaba a punto de acontecer, fui sumando e identificando el origen de las sucesivas interrogantes. Al llegar al 11º soy yo, todos ellos sin respuesta por parte del Nazareno, detuve la cinta. Habrás notado, le comenté, que el único que no ha preguntado ha sido Judas. Es obvio, replicó Curtis. El Iscariote, aunque traidor, no era necio. Pues observa lo que viene a continuación. Activé la grabación y,
Tras el referido y 11, soy yo, surgió la voz del Cristo repitiendo parte de lo ya expuesto con anterioridad. Es necesario que vaya al Padre, pero para cumplir su voluntad, no era preciso que uno de vosotros se convirtiera en traidor. Esto es fruto de la maldad de uno que no ha conseguido amar la verdad. Qué engañoso es el orgullo que precede a la caída espiritual. Un viejo amigo que incluso ahora come mi pan, está deseoso de traicionarme. Incluso ahora, reiteró el Galileo, dando un especial énfasis a sus palabras, que hunde su mano conmigo en el plato. Esta nueva alocución fue seguida de murmullos y de algún que otro y repetitivo, ¿soy yo? Pero el maestro no respondió. Los comentarios entre los discípulos se generalizaron, y esta, casi con toda seguridad, fue la razón de que ninguno de los 11 prestara atención a un inmediato y lacónico coloquio entre el Iscariote y Jesús. En mitad de aquel mare magnum de opiniones, Judas, reclinando a la izquierda del maestro, preguntó a su vez, aunque en un tono difícilmente perceptible para el resto, ¿soy yo? A petición mía, durante las horas que precedieron al despegue del módulo y en las que tuve ocasión de escuchar esta grabación por primera vez, Eliseo había neutralizado el ruido de fondo, amplificando al máximo aquel breve diálogo y los escasos sonidos que parecían proceder del centro de la curvatura de la U. Gracias a este milagro de la técnica, fue posible reconstruir un detalle que, como digo, no aparece del todo claro en la exposición de los evangelistas. Una vez formulada la pregunta de Judas, el rabí hundió un trozo de pan en el plato de hierbas que tenía frente a él, ofreciéndoselo al traidor. Segundos después de percibir el crujido del pan al quebrarse contra el fondo de madera del plato, Jesús también, a media voz, respondió con su fatídico, tú lo has dicho. No hubo silencio o síntoma alguno que tras la escueta conversación entre el Iscariote y el rabí, revelaran que los otros 11 habían escuchado la definitiva confirmación de la traición. Normalizados los registros, la cinta solo ofreció una continuación de los atropellados y confusos comentarios de los apóstoles, discutiendo afanosamente sobre la identidad del hipotético renegado. Por pura lógica, si uno solo de los que se sentaban junto al Galileo le hubiera oído, la polémica habría muerto. Prueba de ello es que, al poco, Juan Zebedeo, tumbado a la derecha del maestro y en un nivel de audición sumamente bajo, como si la pregunta hubiera sido formulada casi al oído, el propio San Juan, al referir este episodio, especifica que se recostó sobre el pecho de Jesús. Le plantearía, ¿quién es? Debemos saber quién es infiel a su creencia. Y el rabí, en un tono igualmente confidencial, respondió, ya os lo he dicho, incluso aquel a quien doy la sopa. No hubo respuesta de Juan. La costumbre por parte del anfitrión o del invitado de honor
de ofrecer pan mojado en una salsa era tan usual en aquellas celebraciones que muy probablemente ninguno de los 11, en el caso de haberlo advertido, debió conceder demasiada importancia a tan específico gesto. En aquellos momentos previos a la segunda exploración, dudamos incluso de que Juan, tan próximo a la escena en cuestión, hubiera captado la señal de Jesús. Este era otro de los muchos puntos a aclarar en el inminente regreso al año 30. Jesús de Nazaret permaneció callado. En la sala proseguía la batalla dialéctica y, de improviso, desde uno de los extremos de la mesa, una excitada e inconfundible voz eclipsó a las demás. Era Simón Pedro. Pregúntale, ¿quién es? O si ya te lo ha dicho, dime quién es el traidor. Por la dirección del sonido, parecía probable que la sugerencia del nervioso Galileo hubiera sido dirigida a Juan. Sin embargo, este no tuvo oportunidad de satisfacer la curiosidad de Pedro, suponiendo, claro, que lo supiera en esos instantes. Los cuchicheos y las peregrinas hipótesis de los apóstoles fueron zanjados de golpe por Jesús. Me apena, les manifestó, que este mal haya llegado a prosperar. Esperaba incluso hasta esta hora que el poder de la verdad triunfase sobre las decepciones del mal, pero estas victorias no se ganan sin la fe y un sincero amor por la verdad. No os hubiera dicho esto en nuestra última cena, de no ser porque deseo advertiros y prepararos acerca de lo que está ahora sobre nosotros. A pesar de la nitidez de sus palabras, Curtis, Eliseo y yo estuvimos de acuerdo en algo. Aquellos 11 toscos judíos no parecían comprender el verdadero alcance de tales manifestaciones. Como ya relaté anteriormente, los sucesos registrados en las horas que siguieron a dicho convite nos darían la razón. Os he hablado de esto porque deseo que recordéis, después que me haya ido, que sabía de todas estas malvadas conspiraciones y que os advertí de la traición. Y lo hago solo para que podáis ser más fuertes frente a las tentaciones y juicios que tenemos justamente delante. Concluidas estas advertencias, el Nazareno, en un tono imperativo y lo suficientemente alto como para que todos pudieran oírle, se dirigió a Judas, comunicándole: lo que has decidido hacer, hazlo pronto. Pues bien, amigos, aquí de regreso en el estudio 636. Pues, ¿qué les ha parecido esta información? El maestro se cansó de repetirles quién era ese traidor, y esos inútiles discípulos no le entendieron. No le entendieron una vez más, como siempre. Pero bueno, ahí les dejo esa información. Y bien, pues hasta aquí dejamos este video. Los espero en la siguiente emisión. Y mientras tanto, sigamos siendo felices en nuestra gestión de vida, pero siendo buenas personas. Y también defendamos nuestra libertad. Que nadie te obligue a hacer algo que tú no quieras hacer en ningún área
y bajo ninguna circunstancia de la vida. Y si alguien te dice que no vales, que no puedes, que no merece la pena, déjame decirte que te estaré mintiendo, porque nosotros como hijos de Dios, los límites nos los ponemos nosotros mismos. Así es. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Así es que, hasta luego. Hasta la próxima.